La profe Ale es de esas personas que te marcan. Siempre tiene tiempo para responder una duda, recomendarte un libro o simplemente escucharte. Te enseña cosas que no vienen en el programa, pero que te quedan para toda la vida. Es una profe increíble. Ah, y también es trans. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay experiencias que la historia no ha relatado. De nuestra historia te contamos aquí con nuestras propias voces. Te damos la bienvenida a Crónicas de un Archivo Invisible. Historias de la comunidad LGBTIQA+, desde la misma comunidad para el mundo. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región. Las graderías siempre están llenas y vibran con cada hincha y sus diversos instrumentos que alientan a equipos y deportistas. Sin embargo, entre los cánticos que viajan con el viento aún se filtran palabras que hieren. Estamos en el 2025 y aunque las banderas del arco iris ondean más que nunca, el odio hacia la comunidad de las diversidades sexogenéricas se mantiene como una falta difícil de erradicar. Hace tiempo escuchamos términos como homofobia, lesbofobia, transfobia, pero es importante tener en cuenta sus orígenes y significado, los cuales pueden ser más fáciles para asociar pero necesarios para problematizar. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, una fobia es una aversión u oposición obsesiva a algo o alguien, o un temor irracional y compulsivo. En psiquiatría se describe como un temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Y si buscamos más definiciones, muchas de estas se asocian al miedo. Sin embargo, ¿por qué deberíamos hablar de odio y no de fobia? Tai es psicóloga y activista trans por los derechos de la comunidad LGTBIQANB+, y nos explicará por qué es bueno entender estos conceptos separados y darles el uso correcto. Quiero hablarles de esta diferencia entre fobia y odio. Creo que es muy importante hablarlo todas las personas en cada espacio que podamos, hablar de que no se dice fobia, se dice odio. No solamente por razones actuales, sino por razones históricas. Creo que es una forma de reparar a través del discurso y de responsabilizar a las personas que aún siguen y han durante mucho tiempo también hecho daño y querido violentar a las diversidades de sexo y género. Cuando hablamos de fobia, hay un miedo extremo, se tiene una dificultad muy grande para ver o estar en el mismo espacio con personas, situaciones o ciertas actividades. Cuando hablamos de odio, por otro lado, estamos evidenciando que hay un rechazo. No solamente es un miedo irracional, como lo puede llegar a ser la fobia, que puede imposibilitar a una persona estar en un lugar, sino que es un miedo y un rechazo y un odio conscientes, en este caso hacia las diversidades sexogenéricas. Desde el odio se cree que no debemos existir, y este miedo está unido a negar lo distinto a lo binario, a lo hetero y cis. Este miedo y odio juntos son muy peligrosos. Evolucionan muchas veces en enojo y tienen la intencionalidad de hacer daño. Desde este lugar hay personas que han cometido crímenes de odio y diferentes formas de violencia. Es importante descartar entonces este concepto de fobia para despatologizar y responsabilizar a las personas que tienen actitudes de rechazo hacia quienes nos salimos del sistema binario de opresión sexo-género. Tal y como lo hemos expuesto en capítulos anteriores, las siglas LGBTIQANB+, es un acrónimo que se usa para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales, arománticas, no binarias, pansexuales, entre otras pertenecientes a las diversidades y disidencias sexuales de género. Por lo que el LGBTIQANB+ odio es un sentimiento de intensa antipatía, aversión o enemistad hacia la comunidad de las diversidades sexogenéricas.
Las efemérides no solo son parte de la visibilidad, sino también para crear difusión y fortalecer la opinión pública, forjando comunidades inclusivas. Cada 19 de febrero se conmemora una fecha que pasa desapercibida y la historia de Justin Fashanu es desconocida para muchos. Este año, Justin habría cumplido 65 años, quizás ya retirado del fútbol o siendo un activista por los derechos de la comunidad LGTBIQANB más deportiva, pero eso no podemos saberlo, ya que su vida se vio truncada al declararse abiertamente homosexual el año 1990. Justin fue uno de los primeros deportistas de élite y, claro, de una industria altamente millonaria y competitiva como el fútbol, que habló sobre su orientación sexual y pagó con el castigo social en aquellos años. En el eje norte, las investigaciones Out of the Fields y Outsport son estudios pioneros que han revelado la persistencia del homoodio y transodio en el ámbito deportivo a nivel internacional. A continuación se resumen sus hallazgos más destacados. El estudio Out of the Fields del año 2015, donde sus datos proceden de más de 12.000 participantes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de todos los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluyendo Canadá, Australia y Nueva Zelanda, arrojaron datos importantes. El 80% de los participantes presenciaron o experimentaron comportamientos homodiantes en el deporte. 73% considera que los deportes juveniles no son seguros para atletas de las diversidades sexogenéricas. 50% de los hombres gays y 32% de las lesbianas ocultaron su orientación sexual en deportes juveniles por temor al rechazo. Independiente del lugar en el mundo, detrás de cada porcentaje hay vidas, triunfos y carreras que se truncaron antes de llegar a la meta. Michael Sam, el futbolista americano y seleccionado en la NFL, o sea, la Liga Nacional de Fútbol, vio cortado el 2014 su contrato antes de debutar en temporada regular, mientras los foros ardían en insultos. Se había declarado públicamente homosexual meses antes ese mismo año. En 2023, el ex delantero francés tunecino Wissam Belgacem describió cómo el homoodio lo empujó a retirarse del Toulouse Football Club con 20 años. Ese mismo año, la nadadora trans Lia Thomas clasificó a los nacionales universitarios de Estados Unidos y recibió amenazas de muerte en redes. La deportista, el año 2024, perdió la batalla legal y se le negó la participación en competencias femeninas de élite. Además, a mediados de este año le congelaron $175 millones en subvenciones que le pertenecían a la Universidad de Pensilvania y a la que Lia pertenecía desde el año 2017. Esto en un contexto donde los discursos de transodio operan en el gobierno de Donald Trump. Imane Khelif, boxeadora argelina de 25 años, se convirtió en una figura central de controversia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, tras ganar la medalla de oro en la categoría welter femenina. Identificada como mujer cisgénero intersexual, su participación fue cuestionada debido a una condición de desarrollo sexual que incluye la presencia de cromosomas XY y niveles elevados de testosterona. Khelif enfrentó una intensa campaña de acoso en línea, incluyendo comentarios transodiantes y sexistas, lo que la llevó a presentar una denuncia por ciberacoso agravado en Francia. Las federaciones reaccionan a un ritmo desigual. Mientras que la FIFA actualizó en el año 2022 su código disciplinario para sancionar cánticos LGBTI odiantes, la World Athletics, en cambio, endureció reglas que excluyen a mujeres trans de pruebas de élite, decisión que Amnistía Internacional calificó de peligroso procedente. Pongamos el foco en Sudamérica. Una encuesta del Observatorio contra la Discriminación en el Deporte del año 2024 reveló que en la región 37% de los atletas LGBT fueron forzados a cambiar de club o disciplina. En Perú y Paraguay, la cifra supera el 50%. Sin embargo, clubes como Corinthians y Boca Juniors incorporaron comisiones de género que ya han expedientado a barras por insultos homodiantes aplicando cierres parciales de graderías. Al otro lado de la cordillera, en enero de este año, el presidente de Argentina, Javier Milei, participó del Foro Económico Davos, donde apuntó duramente contra las personas LGBTIQANB+, e hizo una discriminatoria y violenta ejemplificación. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. En Chile, específicamente en junio del año 2018, el fallecido expresidente Sebastián Piñera invitó a 200 deportistas a La Moneda. Dentro de los asistentes se encontraba el medallista olímpico Tomás González, quien protagonizó un vergonzoso diálogo con el expresidente. Este último le preguntó a viva voz: «Lo felicito, don Tomás González. ¿Cuántas medallas tiene en el cuerpo?» «Lo felicito, don Tomás González. ¿Cuántas medallas tiene en el cuerpo?» A lo que el deportista contestó que muchas,
Luego de eso, el mandatario le preguntó, ¿qué tiene más? ¿Medallas o pololas? A lo que González contestó, medallas. Y aún no conforme con eso, volvió a preguntar, ¿y qué preferiría tener más? Lo que solo fue respondido con risas incómodas. ¿Qué tiene más, medalla o polola? Más allá del momento extraño, no deja de ser poco común que dentro de cualquier círculo social, y especialmente en el deportivo, se asuma que toda persona es heterosexual, siendo un tema tabú o simplemente obviado para no entrar en un terreno que, abro comillas, pueda incomodar. Pero, ¿cómo viven las otras orientaciones sexuales, identidades y o expresiones de género? Gabriela Centeno es hockeyista chilena y participa activamente hace 13 años en este deporte. Actualmente es parte del equipo Prince of Wales Country Club de la región metropolitana. Sin tapujos, Gabriela es una mujer trans de 25 años, siendo el deporte uno de sus más grandes incentivos actualmente. Cuando hice el cambio legal, justo fue cuando la ley de identidad de género se aprobó acá en Chile. Cuando se aprobó esta ley hubo también mucho rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad hacia las personas trans. Y al ser algo como que estaba nuevo en boga acá en Chile, había muchas cosas que todavía no sabían si es que iban a suceder o no. Y una de esas cosas era el tema del deporte. Cuando yo hice este cambio, me acuerdo que un chico rugbyista que es abogado, que es un conocido que tenía allá en Antofagasta, supo que yo estaba en proceso de transición, se ofreció a ayudarme de muy buena manera a hacer el trámite en el registro civil, y él mismo también averiguó sobre el tema de los protocolos para personas trans en el deporte. Entonces, cuando hice el cambio, él me asesoró y me dijo, mira, en teoría, acá en Chile hay un vacío legal respecto a eso porque no hay un protocolo para personas trans en el deporte aún. Él dice que por un tema constitucional y legal, con el cambio de nombre y sexo registral, basta para poder jugar. O sea que con que mi carnet ya dijera sexo registral mujer, yo ya estaba básicamente legalmente habilitada para participar en deportes femeninos. Y claro, eventualmente cuando hice este cambio, este paso importante en lo legal, me dio la seguridad y la confianza para poder hacerlo de manera social. En la universidad siempre iba maquillada y me trataban en femenino, o sea que mis pronombres en la universidad eran ella, y cuando iba a jugar o entrenar en hockey era él. Entonces de algún modo vivía como esta dicotomía entre ser ella y él en algunos espacios todavía, y fue eso del carnet lo que sobre todo en el deporte me dio esta confianza y esta seguridad de que existía una garantía para mí en poder decirle a mi club como, hey, soy ella y quiero jugar donde ellas juegan. El coordinador de mi club, el head coach, Cristian González, fue a quien yo le di la noticia porque tenía más confianza con él y porque yo sabía que él era el encargado de toda la rama deportiva de hockey. Cuando yo llegué a Santiago entré al club y alcancé a jugar 2 años con varones en intermedia. Jugué también en primera división porque ganamos el campeonato y ascendimos, entonces ya tenía un camino construido en el equipo de varones del Country Club. Y cuando hablé con él lo primero que me dijo fue como que desde ya tienes todo mi apoyo como Cristian. Me dijo, ahora como head coach y como parte del torneo nacional de hockey sobre césped, desconozco lo que tenemos que hacer, creo que nunca había pasado. Entonces me dijo que iba a hablar con la Federación de Hockey Chilena, porque claramente para él no hay problema con que yo entrene donde quiera entrenar. Pero en términos de la competencia, y sí había que hablar con la federación por el tema del torneo nacional, porque él me dijo, me imagino que tú quieres seguir compitiendo. Cuento corto, él hizo todos estos trámites, habló con la federación y la respuesta que recibió fue como literalmente con el cambio de nombre de sexo registral, ella ya está habilitada, como que no, nada más, no tiene que probar nada, no tiene que probar cargas hormonales, no tiene que nada más, solo con el cambio legal. Entonces, cuando retomé mi vida en Santiago, porque yo estaba en Antofagasta en ese momento en la pandemia, porque soy de allá, al retomar mi vida en Santiago volví al equipo de mujeres y mi club se portó un 7 conmigo. Cuando llegué todo el mundo ya sabía que yo era ella, que yo era Gabriela. Nadie me trataba de masculino, nadie se refería a mí como en otros términos. Entonces mi transición
como persona trans en el deporte, debo decir que fue bastante amena, fue buena. Sí hubieron situaciones después en competencia con personas de otros equipos que sí sentía que me trataban distinto, me miraban feo, y eso me generaba mucha disforia porque me pensaba a mí misma como un weón jugando. Eso me generaba mucha inseguridad y al mismo tiempo me hacía sentir mucha desconfianza de jugar como a mi nivel. Y fueron mis mismas compañeras de equipo las que me decían como, no te preocupes por eso, porque tú eres un aporte en este equipo. Y eso para mí igual significó mucho, mucho en ese momento, porque era recibir el apoyo de mis compañeras, darme cuenta de que en verdad el que yo esté jugando con ellas significa una novedad y por lo tanto algo que sí o sí iba a aportar cosas nuevas y que como equipo lo íbamos a afrontar. Justo inicié mi tratamiento hormonal cuando empecé a jugar con mujeres, entonces también todo el tema del cambio emocional, del cambio físico, del darme cuenta que iba perdiendo fuerza, que ya no tenía la misma capacidad física de antes, aguantar eso, manejar las frustraciones. En verdad la transición en el deporte implica muchas cosas, muchas cosas, en un ámbito social, en un ámbito psicológico, en un ámbito fisiológico, implica demasiadas cosas, entonces en un ámbito legal. Entonces yo dentro de todo en general diría que fue una buena experiencia y ha sido hasta ahora una muy buena experiencia, o en referencia de otras situaciones que conozco de otras mujeres trans que practican, no sé, fútbol, que sí han recibido mucha discriminación. Yo lo veo por mi parte y en verdad he logrado incluirme, integrarme en un espacio que se me ha puesto también muy amable y que no me ha excluido y no me ha discriminado. Es súper complicado ser una persona disidente e integrarse a un deporte porque en términos de competitividad, como si quieres participar en una competencia importante, tipo las Olimpiadas, no sé, un torneo, todo lo que es deporte está pensado de manera binaria, bueno, como la sociedad en general, o sea, los baños hombre-mujer. Y en el deporte pasa un poco lo mismo. Hombre, mujer y personas con otras capacidades, ¿cachai? Como yo cuando partí fue en Antofagasta y obviamente fue con hombres, con varoncitos pequeños, en sub-12. Los chicos eran bastante crueles, no me pasaban la pelota, se reían de mí por ser como muy femenina, entonces eso me quitaba mucha seguridad, me hacía sentir súper mal y en muchas ocasiones quería puro salirme, no quería volver más, pero una parte de mí me decía no. Ya me había pasado que estaba chata y que me quise salir, que me iba llorando a mi casa. Y en hockey fue como, creo que fue la primera vez que conecté con mi lado femenino. Entonces, claro, ahí me vino toda esta furia de decir, no, esto no me lo van a arrebatar y yo no voy a darles en el gusto, voy a entrenar 100 veces más, voy a entrenar 1000 veces más. Y claro, como muy chica yo pensando así, imagínate, como al tiro a la defensiva, a tener que buscar maneras en las que tenga que anteponerme a toda esa violencia, ¿cachai? Y lo logré. Aprendí muchos valores que hoy en día me han servido demasiado para otros aspectos de mi vida y que valoro mucho haberlos aprendido de muy pequeña. Y me ha llevado muy lejos todo eso. El 21 de octubre del año 2023, a eso del mediodía, la cuenta de Instagram del basquetbolista profesional Daniel Arcos se llenó de likes y alcanzó una gran popularidad. Y es que Daniel había publicado un post donde anunciaba públicamente su homosexualidad junto a un pie de foto que decía "orgulloso y libre". Días después, un 23 de octubre, Daniel alzó la bandera de la diversidad LGTBIQA+, en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y es más, no solo alzó la voz y una bandera, sino que le dio la medalla de plata a Chile en aquel certamen. Mi nombre es Daniel Arcos, tengo 31 años de edad, nací en Chiloé, soy chilote y vivo hace 3 años en Santiago. Comencé el básquetbol desde mis 6 años de edad, mi mamá jugaba básquetbol, mi papá siempre ha estado ligado al básquetbol, entonces desde muy pequeño tenía balones de básquetbol en mi casa. Para mí, hacer pública mi orientación sexual a través de esa publicación, esa carta que hice en mi Instagram,
Es algo que nunca voy a olvidar. Siempre les digo a mis cercanos que esa carta es como un cumpleaños que yo tengo, aparte del mío que es en enero. El 15 de junio para mí significó dar un paso muy importante en mi vida, dejar una mochila muy pesada en el suelo y sin duda cambió mi vida en un 360. O sea, empecé a vivir la vida como yo quería, empecé a mostrarme tal y como soy y hace ya 5 años se van a cumplir desde que di ese paso en mi vida. He vivido puras cosas lindas, he podido seguir conociéndome, he podido seguir explorando mi identidad y creo que ser honesto conmigo mismo, con lo que siento y con lo que voy viviendo es algo que valoro mucho y sé que es un privilegio también el poder mostrarme tal y como soy, sobre todo en el deporte, porque hay muchos que también han pasado siendo de la comunidad LGBT y nunca pudieron mostrarse tal y como son. Yo creo que las dificultades que existen son antes. Yo creo que hay mucho miedo y mucho prejuicio, pero aquí la pregunta es para las que se declaran abiertamente. Yo creo que es enfrentar la homofobia de frente, porque las otras personas igual lidian con la homofobia, solo que están escondidas, y creo que eso es peor. Yo creo que cuando tú haces pública tu orientación sexual, o tu identidad trans y todas las otras letras que existen en nuestra comunidad, empezamos una lucha constante igual, y eso no quiere decir que no tengamos miedo de mostrarnos en algunos espacios, que no tengamos incertidumbre y ansiedades, si bien es algo complejo, no solo para los deportistas, sino que para todas las personas mostrarse tal y como son, en todos los ámbitos de la sociedad, es algo por lo cual luchamos a diario, nos enfrentamos a microagresiones y a macroagresiones, algunas veces violencia psicológica, algunas veces violencia física. Yo personalmente he tenido violencia psicológica, he sufrido acoso por parte de otros basquetbolistas que por mi espalda siempre me andan tirando malos comentarios, pero yo entiendo que soy el primero que levantó la bandera acá en Chile, en que se muestra y alza la voz por los derechos de la comunidad. En el deporte sobre todo, entiendo que alguien tenía que hacerlo, soy yo en mi deporte, espero que en un futuro haya más deportistas, sobre todo hombres, visibles en los deportes, ya que esto es a nivel mundial, la poca visibilidad que se tiene. Pero tengo la suerte de contar con terapia psicológica, contar con amistad y con mi familia que me apoya. Yo creo que eso es un factor muy importante que tengo positivo en mi vida. Así que en nuestro país, como te digo, no podría hablar de tantos deportistas hombres, sobre todo, que en mi caso, gays, porque son súper pocos los que son visiblemente y orgullosamente gays. Los ejemplos de valentía y convicción no son muchos, y esta situación deja mucho para pensar. ¿Dónde está la cabida a las personas que no pueden vivir libremente su orientación sexual o identidad de género? ¿Qué hacemos con las malas experiencias, la discriminación y las ganas y derechos de participar activamente en los deportes? ¿O si simplemente buscamos lugares donde encajar y crear redes de apoyo? ¿Tenemos opciones? Hace 6 años un grupo de personas trans y no binarias se junta a ser parte de la primera ola de integración de Disforia Fútbol Club, un lugar de contención y encuentro. Hablamos con Chris, fundador del club hace 6 años, y nos cuenta un poco más sobre la existencia y permanencia de este grupo. Mi nombre es Christopher Erlandsen, tengo 28 años, soy de Santiago, de Chile. Soy el fundador de Disforia y mi principal razón para crear el espacio fue, dado que inicié mi proceso de transición y me encontré sin un espacio seguro, cómodo para poder practicar deporte. Yo renuncié voluntariamente a los espacios que habitaba de deporte, pero renuncié por un tema de no sentirme cómodo. De decir, bueno, si estoy practicando en un espacio femenino deporte y ahora voy a empezar con mi transición y van a haber cambios físicos, psicológicos que implican un proceso nuevo, no sé si me corresponde estar en este espacio femenino. Lo que mi equipo se lo tomó muy bien en ese momento, pero intenté buscar espacios masculinos en los cuales poder continuar realizando deporte, y los espacios masculinos para mí personalmente no fueron cómodos. El
cambio de ropa en los camarines era todo un tema, porque yo estaba como tapándome mientras todos estaban destapados. Y esas cosas fueron las que me complicaron mucho y al final decidí dejar, como no intentarlo más. Y el hecho de no intentarlo más por un tiempo me trajo depresión, el no practicar deporte, que era algo fundamental para mí, me empezó a complicar. Y ahí dije, bueno, si no existe un espacio, tendré que yo crear el espacio. Conseguí una cancha, conseguí un balón y hice el llamado por redes sociales a un taller de fútbol y empezó a llegar gente, empezó a llegar bastante gente y fue como el lugar seguro, el lugar cómodo en el que yo me encontré con gente igual a mí en situaciones históricas muy parecidas a las mías, en las que pudimos compartir no solo la cancha y el deporte, sino que afuera de la cancha en la parte social también. Pertenecer a Disforia para mí fue de mucha importancia. Es el lugar donde me encuentro más comprendido, más escuchado, más como que es un espacio donde hay mucha empatía y donde hay poca crítica hacia el desarrollo corporal, hacia el proceso en sí que cada uno está viviendo. Para mí ha sido muy importante y es como que yo me siento en una familia cuando estoy con Disforia, porque siento que son todos como mis hermanos, como parte de mi familia que me quiere, que me acepta como soy, que me ayuda también y me acompaña en mi proceso, y yo también puedo acompañar y apoyar los procesos del resto. Solo lo deportivo, ya es como también lo social, el poder apoyarse en toda la información que requiere el proceso de transición, el acompañar a las personas cuando van a hacerse el cambio de nombre y celebrarla, cuando se someten a alguna cirugía o comienzan con el proceso hormonal, también es como un momento de celebración. Vivir con este grupo significa estar en familia y sentirme acompañado y querido por las personas correctas. En ese mismo periodo, Pudúes, otro grupo que primeramente era homosexual y que con los años se fue transformando hasta poder alcanzar todas las letras del acrónimo LGTBIQANB+, se junta en el Parque O'Higgins para practicar rugby. Hoy día saben que no solo la población gay sufre discriminación, y son menos los espacios a los que pueden acudir para disfrutar el deporte siendo parte de las diversidades sexogenéricas, por lo que el club está en constante apertura de integrantes para disfrutar una tarde de destreza física. Hablamos con Romeo, quien practica en Pudúes desde enero del 2025. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ella? Yo soy parte de Pudúes Rugby Club desde igual hace poquito. Inicié en enero del 2025, hoy en día estamos a mayo. Esos son como ya 5 meses. Me uní específicamente porque soy alguien que le gusta mucho el deporte. Me ayuda a sostenerme mucho en mi día a día, como para canalizar energías, ansiedades, etc. Y también porque son actividades en grupo. Y creo que es súper importante el poder hacer deporte de manera social, como conocer a gente y cosas así. Yo había visto a Pudúes solamente por redes sociales y me acuerdo que me interesaba mucho el rugby cuando estaba en la universidad. El tema es que solamente era un espacio muy como de hombres. Igual creo que jugaban algunas mujeres, pero era un espacio muy binario, muy heteronormado, no era el lugar para mí. Entonces yo no quería convertir en ese espacio, además que tenía un recelo de jugar con hombres cis hetero porque siento que cuando tienen una perspectiva binaria o heteronormativa, a fin de cuentas igual desplazan a otra identidad y otras personas. Entonces no quería como compartir en lugares donde como que esas fueran las dinámicas. Así que me acuerdo que conversé con alguien que había estado en Pudúes, que me contó sobre su experiencia y me dijo que había sido entrete, todo el tema. Y fui directamente sin conocer a nadie en el espacio, porque esa persona no era parte de ella de Pudúes. Y fue bastante muy bacán. Una de las cosas que me rescató es lo divertido que es el espacio para entrenar. Siento que hay como una complicidad general o un ambiente muy amigable, muy de compañerismo, muy alegre. Hay una buena onda y un recibimiento bacán. Y yo creo que eso es muy significativo. Yo cuando llegué me asustó mucho la idea de ser como la única persona trans, porque yo solo veía lo que veía en redes sociales y pensé que todo el mundo era cis.
Y resulta que no, igual hay más personas no binarias, igual eso es bacán. Me gusta que es un espacio no normativo, entonces no hay una necesidad de los participantes o de la gente en el espacio de performar de cierta y determinada manera o de tener que atingirse solo a la masculinidad o solo a la feminidad, sino que es como muy del fluir en el tema de la experiencia que es la identidad y la expresión de género. Entonces eso también hace muy fácil ser una misma en ese espacio, ¿cachai? Ha sido muy reconfortante como en cuanto a tener otras experiencias realmente y aún así tener un buen recibimiento y como un recordatorio de que no todo el mundo es transódico y no todo el mundo es cerrado y no todo el mundo está completamente sellada en su heteronorma, sino que también como que existe la apertura de mente constante y la evolución y el cambio en la gente, y eso ha sido muy lindo y reconfortante. La dificultad que viven la mayoría de estos espacios, que uno es luchar como contra la falta de fondos, como sostenerse autogestionadamente, y el trabajo que eso implica y el peso que tiene ese trabajo en las personas que sostienen ese espacio. Eso igual tiende a ser desgastante, tiende a ser frustrante. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de los espacios deportivos, de los espacios en general, que son como autoconvocados. Es el cómo sostenemos esto y tratamos de que siga existiendo, ¿cachai? Y que tenga todavía la funcionalidad que tiene y el impacto que tiene, porque ha sido fundamental en la vida de todas las personas que han pasado por este equipo. Sin embargo, más allá de las cifras, los logros y los nombres visibles, la verdadera victoria será cuando ya no sea necesario salir del closet para poder competir en igualdad. El deporte, ese espacio que debería unirnos en torno al esfuerzo, la pasión y la disciplina, no debería seguir siendo un terreno vedado para quienes no encajan y no quieren encajar en la norma. Solo cuando cada persona, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, pueda entrenar, competir y triunfar sin miedo ni discriminación, podremos hablar de una verdadera cancha pareja. Y en Chile, esa transformación ya está en marcha, aunque el partido por la inclusión aún se esté jugando en tiempo extra en todo el mundo. Acabas de escuchar Crónicas de un archivo invisible. Historias y hechos relevantes para la comunidad LGBTIQA+, desde la comunidad para el mundo. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.